En ese contexto hubo colusión y así lo demostró la propia Contraloría General de la República. A tenor de la sentencia recientemente leída, lamento que el Ministerio Público no se haya preocupado por sostener de manera sólida sus indicios, porque para la colusión simple tenía que valorarse adecuadamente las pruebas indiciarias. Y en este caso, a criterio mío, definitivamente habían indicios de sobra. ¿Cómo le va? Gusto de saludarla y a sus órdenes. Muchas gracias. La Corte Suprema ha decidido absolver a Vladimir Cerrón en el caso de el aeródromo Huanca. Sin embargo, sí debe pagar una reparación civil de cerca de 250.000 soles. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su opinión? Bueno, a mí me sorprende la absolución del prófugo Cerrón, porque para el caso del aeródromo Huanca, en su momento postuló la iniciativa de inversión pública-privada, asociándose con un consorcio de 3 empresas, todas pertenecientes a Miguel Quispe Palomino, un personaje de triste recordación, ya que para la fecha estaba investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Hay que decirlo, y que a la fecha, igual que Cerrón, está prófugo. Incluso Quispe Palomino llegó a una sesión de Consejo Regional para exponer las bondades de esa iniciativa, donde se puso en evidencia que el mayor inversor era el Estado en beneficio del privado. Sesión que se frustró cuando se le preguntó de dónde provenían los ingresos de Quispe Palomino. Que lejos de responder, asumió una postura indolente y desafiante. En ese contexto hubo colusión y así lo demostró la propia Contraloría General de la República. A tenor de la sentencia recientemente leída, lamento que el Ministerio Público no se haya preocupado por sostener de manera sólida sus indicios, porque para la colusión simple tenía que valorarse adecuadamente las pruebas indiciarias. Y en este caso, a criterio mío, definitivamente habían indicios de sobra. Sin embargo, lo que ha decidido y el argumento de la Corte Suprema es el siguiente, que no se había probado el delito de colusión simple, por el cual se le había impuesto esta pena de 3 años y 6 meses. No se probó el delito. No podría decirse que no se ha logrado probar, y vuelvo a repetir, a criterio mío, porque ¿qué cosa es la prueba por indicios? En el proceso penal se refiere a hechos plenamente probados que no acreditan directamente los elementos del delito, pero que permiten inferir la comisión del delito a través de un razonamiento lógico. De manera que si el privado llegó a la sesión de consejo, dijo que tenía la suficiente capacidad económica para invertir bajo la figura de la asociación público-privada, y que las empresas de este personaje, las empresas consorciadas con diferente nombre, pero finalmente se acreditó que le pertenecían a este mismo Miguel Quispe Palomino, y que además hubo un desembolso, porque para la colusión simple no se requiere acreditar la afectación patrimonial, porque viene a constituirse un delito de peligro. De manera que los hechos que se habían realizado previo a establecerse acuerdos para impulsar esta iniciativa, obviamente se encontraban y calzaban perfectamente para la configuración del delito de colusión simple. No obstante a eso, por ejemplo, aquí se ha dado solamente razón, en parte, porque después de todo se le ha impuesto una reparación civil, independientemente de la absolución. De manera que, a criterio mío, ¿había colusión simple? Sí había colusión simple. Esos indicios, ¿de qué forma se han materializado? Se han materializado, entre otros, con el hecho de llevar a este personaje sumamente cuestionado a un consejo regional para decir que sí, efectivamente, por medio de esta asociación público-privada se pretendía impulsar este proyecto. Inclusive dijeron con cierta sorna que era para exportar papa blanca al Brasil. Incluso los jueces consideraron que era muy excesivo la cifra de 800.000 soles, ¿no? Y ahora se lo han reducido a solo 250.000 soles. Imagínese. Y vea cuál es el patrimonio de Cerrón. El patrimonio de Cerrón es hipermillonario. Entonces, ¿en qué contexto se puede razonar de que, claro, la reparación civil que puede afectar el nivel patrimonial del imputado? Este señor tiene millones como patrimonio, y muchos de esos millones injustificados. No por eso es de que justamente el juzgado de pérdida de dominio inclusive ha logrado de que se le incaute gran parte de ese patrimonio injustificado. Entonces, ¿cómo se puede decir de que este es un pobre señor, ¿no es cierto?, un muy humilde médico, que imponerle 800.000 soles es demasiado y hay que bajarle a 250.000, cuando este señor tiene un patrimonio, aunque injustificado, al fin y al cabo millonario? Así es, sí.
Sorprende cómo se le va, digamos, abriendo el camino, ¿no? Tenía el caso Antalsi, fue revocado pues en enero de este año. Ahora el caso del aeródromo Huanca, todavía sigue pendiente el caso de los dinámicos del centro, pero lo que dice su vocero de prensa de Perú Libre es que está presto a salir, presto a en un futuro escenario poder participar en las elecciones que vienen. Es probable, aunque definitivamente esto no termina acá. Este señor tiene una decena de denuncias, todos por corrupción. Está acreditado que los actos criminales que protagonizó en 2011 para favorecer a un privado, en el caso de La Oroya, que dio lugar a que se deje sin agua a miles de niños en La Oroya, ha tenido que ver con actos de corrupción. En ese extremo está bien y absolutamente sentenciado. Y vienen otros tantos, porque Aeródromo Huanca no es el único ni el último. Obviamente esperemos que los operadores de justicia tengan la certeza de evaluar adecuadamente todos esos procesos y caiga sobre este individuo la pena que corresponde, porque estos, incluso teniendo poder en el Parlamento, hacen leyes justamente para arroparse de impunidad. Y cada vez que le toca enfrentarse con una sentencia, sale este sujeto a decir que son los caviares los que lo persiguen políticamente. Y cuando se ve favorecido el Poder Judicial es la panacea de la democracia. Entonces aquí este señor definitivamente con esta sentencia se demuestra pues de que no es un perseguido político. Y aquí nadie lo persigue, ni las hueveras del ostión ni las hueveras de la trucha para justificarse con que los caviares lo persiguen a este individuo. Según las leyes electorales, los investigados sí pueden participar en las elecciones que ya vienen para el siguiente año. ¿Él tiene sentencias sobre varias de esas investigaciones? Bueno, tiene una sentencia justamente en el caso de la Oroya, en la que se ha coludido con un privado para afectar el patrimonio público y consecuentemente tener como agraviados a miles y miles de personas en el ámbito de la Oroya. Ahí efectivamente ha quedado probada su responsabilidad. Bueno, ahora se le ha absuelto en el caso del aeródromo Huanca, pero hay otros procesos que tiene este personaje. ¿Y los dinámicos del centro, cuál es la situación legal de ese caso? Hasta el momento no resuelto, pero queda claro que justamente ahí se ha afectado el patrimonio público para sostener la campaña de Perú Libre, para comprar bienes muebles e inmuebles con ese dinero, para sostener la campaña de Pedro Castillo, en cuyo escenario participó activamente la señora Boluarte como tesorera. Y no va a venir a decir que ella no tenía absolutamente nada que ver en ese asunto. Y de eso lo puedo decir con total certeza porque a mí me consta de qué forma se afectó el patrimonio público en ese momento a través de la Dirección Regional de Transportes, en la que se entregaban licencias amañadas, en la que se maquinaba todo un proceso inclusive para quitarles un porcentaje del sueldo de los trabajadores. Así que Dinámicos del Centro es una organización criminal que ha tenido un propósito de acaudalar dinero indebido como consecuencia de los actos de corrupción para sostener la base económica de Perú Libre. Eso queda claro. Y el caso trae cola, ¿no? Porque hay muchos parlamentarios que ya no forman parte de las filas de Perú Libre, de los más resaltantes, Bermejo, Guido Bellido. Sin embargo, ellos ingresaron al Parlamento Nacional por ese partido y vinculados también con ese caso. Claro, porque ¿qué decía Guido Bellido en conversaciones con el tristemente célebre Pinturita? Camarada, necesitamos balas, decía, justamente para que a través de los actos de corrupción que se festinaba en la Dirección Regional de Transportes, tenía que enviar dinero bajo la fachada de balas al Cusco para seguir sosteniendo la campaña de Perú Libre. Y la pregunta es, ¿se le seguirá limpiando el camino y abriendo el paso al señor, como usted lo ha mencionado, prófugo de la justicia Vladimir Rojas, para que llegue a las elecciones del siguiente año? Porque ya pasó con el caso Antalsis, con el caso Aeródromo Huanca, nada nos puede sorprender de lo que viene. Probablemente, porque en el Perú, Katiuska, puede ocurrir cualquier cosa. No por gusto hemos tenido a Castillo de presidente y no por gusto la sucedió la innombrable señora Boluarte. Entonces, bajo esa premisa, más aún, hay que indicar que, por desgracia, Junín pues es ese escenario donde se gestan estos partidos políticos o estas organizaciones criminales con fachada de partidos políticos, como el recientemente inscrito Partido Batalla Perú, que de la misma forma y con las mismas artes y mañas logró inscribirse afectando el patrimonio público del Estado. De manera que aquí en el Perú puede ocurrir cualquier cosa, más aún cuando estos se pintan como perseguidos políticos.
Y hay que señalar que la persecución política, Katiuska, es por razón de ideas, de acuerdo a la doctrina internacional, no es por fechorías. Entonces, pero estos sujetos que están vinculados a la política, cada vez que se les encuentra responsables de algún delito, inmediatamente se disfrazan de perseguidos políticos, cuando lo que son en su comportamiento son delincuentes que la justicia tiene la obligación de perseguirlos. Muy bien, muchas gracias a Ginés Barrios, ex consejero regional de Junín.